Hola chicos, muy buenos días. Es un placer de nuevo estar aquí con ustedes para ver nuestro tema del día de hoy. Hoy veremos el tema número 22 de la unidad número 3 y se llama La Iglesia Pueblo de Dios. Vamos a hacer nuestra oración inicial. Para eso les pido que se pongan de pie para ponernos en presencia de nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, bondadoso, mándanos tu Espíritu para que abra nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos escuchar el mensaje que el día de hoy nos quieres transmitir y lo mejor, que lo podamos poner en práctica con todas las personas que nos rodean. Y lo vamos a hacer con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, como ya vimos, el nombre de nuestro tema es La Iglesia Pueblo de Dios. Significa que nosotros pertenecemos a un pueblo, a una ciudad, por lo tanto, somos Iglesia de Dios. ¿Ustedes han conocido o han escuchado de algún santo que sea laico? Porque hemos escuchado mucho nombres de santos, pero que son religiosos, religiosas, franciscanos, sacerdotes, pero un laico somos nosotros que pertenecemos a la Iglesia de Dios y no tenemos el sacerdocio, religiosas o ser franciscanos. No lo tenemos y somos laicos. Hay muchos. Y en Guadalajara tenemos muchas personas que son beatos y santos y algunos ejemplos son estos. Anacleto González Flores, Jorge y Ramón Vargas, y los más recientes son Federico de Anguinaga, que falleció en 1995, y el profesor de la Universidad de Guadalajara, Arturo Álvarez, que le llamaban el Inge, y él murió en 1992. Ellos tienen esa santidad, ellos escucharon la santidad y se dedicaron a proclamar la vida de Dios. Voy a apagar nuestra vela para continuar con nuestro tema. Muy bien, ahora les voy a leer la historia de dos santos que eran hermanos. Ellos se llamaban Salvador y Ezequiel Huerta Gutiérrez. Vivieron ellos en el barrio de la Capilla de Jesús en Guadalajara. Salvador era mecánico automotriz. Le gustaba mucho arreglar los coches y se cuenta que a la policía le gustaba llevarlos a que los arreglara. Él siempre tuvo un gran amor a Jesús Eucaristía, tanto que perteneció a la sección de la adoración nocturna en su parroquia. Su hermano Ezequiel también era muy enamorado de Jesús sacramentado y participaba en la adoración nocturna junto con su hermano Salvador. Ezequiel era cantor. Él decía que si Dios le había regalado ese talento y esa voz, entonces le iba a dedicar el servicio de la música a Dios mismo. Era tenor muy afinado. Un día lo invitaron a cantar en el Teatro Degollado de Guadalajara.
y ahí lo escuchó un italiano influyente que le ofreció una carrera en Europa. A quien Ezequiel dijo no. Eso sí, porque eso significaba separarse de su familia y de los templos donde disfrutaba al ofrecer sus servicios como cantor. Él decía que no se podía servir a dos amos a la vez y prefirió servirle a Dios con su voz. Ambos hermanos eran muy ejemplares y a su debido tiempo se casaron. Los dos tuvieron familia. Sus hijos decían con alegría que ellos fueron excelentes padres. Los hijos de Ezequiel cantaban con su papá, que siempre llegaba a su casa con algún regalo, lo que fuera, incluso un dulce. Durante la persecución religiosa realizada por el gobierno, ellos fueron hechos prisioneros por el simple hecho de ser católicos. No hubo otro crimen. Su amor a Jesús y la fe que tenían vivida en su parroquia, unida a la iglesia en comunión con el obispo y sacerdotes y demás feligreses, fue suficiente para torturarlos y condenarlos a muerte. Los dos hermanos fueron sacrificados el 3 de abril de 1927 en el Panteón de Mezquitán en Guadalajara. Ellos eran miembros del pueblo de Dios y amando tanto a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, fueron capaces de dar su vida por ese amor. En aquella época se dio la Guerra Cristera, donde el gobierno atacó completamente a la iglesia. Atrapó a muchos sacerdotes, religiosas y a todas las personas que creyeran en Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el gobierno no quería que el pueblo fuera religioso, que no amara a Dios, porque eso significaba que no podía controlarlo 100%. Pero estas personas, amando a Dios como la amaban, no les importó perder su vida. Todos los testimonios de los santos, de los beatos, de todas las personas que integramos el pueblo de Dios, nos hemos dado cuenta que no podemos caminar solos, que no estamos solos. No podemos decir yo no necesito de nadie, porque siempre necesitamos a la persona que está cerca de nosotros por algo. Puede ser simple, puede ser grande, pero Dios no nos hizo solitarios. Por lo mismo, cuando creó a Adán, a quien creó también a Eva, para que no estuviera solo, porque siempre iba a necesitar de alguien. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo: los adoptaré como mi pueblo y yo seré su Dios. Este pueblo tiene muchas funciones y todas nos llevan a lo mismo, a estar siempre presentes con Dios. Ahorita les voy a leer esta lectura donde vamos a conocer ampliamente cómo somos este cuerpo unidos a nuestro Señor Jesucristo y la iglesia toda completa. Aquí estamos, y la comparación del cuerpo de Dios con la iglesia. Vamos a leer la primera carta de Corintios, el capítulo 12, del versículo del 14 al 18. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Por eso, aunque el pie diga, yo no soy mano, y por eso yo no soy del cuerpo,
no por eso deja de ser del cuerpo. Asimismo, aunque la oreja digo, yo no soy ojo, yo no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Pero Dios ha puesto cada parte del cuerpo como ha querido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya escuchamos claramente cómo nos dice aquí la lectura, que no por el hecho de decir, yo no soy la mano, yo no pertenezco al cuerpo. Si el ojo dijera, yo no soy el oído, no pertenezco al cuerpo, deja de pertenecer al cuerpo. Aquí tenemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo que dice, la iglesia, pueblo de Dios, es el cuerpo místico de Cristo. Cristo da unidad a todo el cuerpo. Tenemos ley, tenemos una misión y tenemos un destino. La lectura está completamente clara. En la iglesia también somos diferentes, puede decir, grupos, congregaciones, y no por eso debemos de decir, yo no pertenezco al equipo de catequistas, no soy iglesia. Yo no pertenezco al equipo de liturgia, por lo tanto, no pertenezco a la iglesia. Todos somos un equipo, todos somos un pueblo de Dios, todos somos una iglesia. Tenemos diferentes, podemos ser manos, podemos ser ojos, podemos ser nariz, podemos ser los pies, podemos ser el estómago, podemos ser el corazón. Y todos pertenecemos, todos juntos somos miembros de la iglesia. Bueno, como veíamos, este es el cuerpo de Cristo. Cristo es su cabeza a pies y fue ungido por el Espíritu Santo de cabeza a pies. Y como tal aquí vemos que hay una ley, una misión, un destino. Nosotros como miembros del pueblo de la Iglesia de Dios tenemos una ley. ¿Cuál es esa ley? Los mandamientos que dice el nuevo mandamiento, amar como Cristo nos amó. Esa es la ley que nosotros debemos de seguir. Amar a todas las personas. Hacer oración por las personas que no nos quieren. Las personas que nos critican, que nos señalan, que podemos decir nosotros que son nuestros enemigos. A estas personas nosotros debemos amar, porque de esa manera también Cristo amó a las personas que le hicieron daño. Esa es nuestra primera ley y eso es lo que debemos nosotros seguir. Nosotros, ¿cómo nos hicimos miembros de esta iglesia? ¿De qué manera? No es como decir, quiero pertenecer a un equipo de fútbol, voy y me inscribo y listo. Queremos iniciar una nueva empresa, hacemos todo el procedimiento. Ni tampoco nos hicimos miembros de esta iglesia en el momento en que nosotros nacimos físicamente, sino con nuestro nacimiento sino del nuevo nacimiento. Como decía Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de lo alto con el agua y con el Espíritu Santo, con el bautismo. De esa manera nosotros nos hicimos miembros de la iglesia. Con el bautismo nacemos y de esa manera pertenecemos al reino
de Dios. ¿Y de qué manera podemos continuar siendo miembros de esta iglesia? Tenemos una fe y esa fe debemos de alimentarla. Hay que preguntarnos de qué manera estoy alimentando esta fe, de qué manera estoy haciendo que crezca esa fe. Si yo no alimento esa fe, ¿qué sucede? Dejo de creer en Dios. Dejo de tener dudas si Dios existe. Y me da flojera ir a misa, me da flojera escuchar hablar de Él. Y hasta podemos decir, yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque esa fe ya la perdimos. Esa fe que se nos dio en el bautismo, ya la perdimos porque no la estamos alimentando. ¿De qué manera alimentamos nuestra fe? Haciendo oración, comiendo el pan de Cristo, escuchando su palabra, poniéndola en práctica. Oración, ayuda a nuestros prójimos. De esa manera, nuestra fe continúa. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ser sal de la tierra y luz del mundo. Sal de la tierra. Cuando nosotros comemos un alimento sin sal, ¿cómo nos sabe? Malo, desabrido, sin sabor. La sal le da sabor a los alimentos. Significa que si yo soy la sal de la tierra y la luz del mundo, le estoy dando ese sabor rico y sabroso a la vida de los demás, a mi propia vida. Le doy sabor, le encuentro lo rico y lo lindo de la vida, de continuar viviendo en ella y de pertenecer a esta iglesia, que la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Con Él inició esta iglesia. El pueblo y su destino es estar unido, estar juntos. ¿Cuál es la misión, el destino? Construir el reino de Dios. Ese es nuestro destino. El destino, construir el reino de Dios, no se va a construir solo. Recordemos que la iglesia no es ese edificio que está en algunos lugares. La iglesia somos nosotros. ¿Y de qué manera voy a construir su reino de Dios? Llevando la palabra de nuestro Señor Jesucristo a los demás, darla a conocer a los demás y yo alimentándome de ella. De esa manera nosotros estamos construyendo esta iglesia y haciéndola más rica, más sabrosa. Como vimos, el cuerpo está construido: cabeza, ojos, ceja, nariz, boca, barba, cabello, manos, pies, sangre, venas, corazón, estómago, riñones. De esa manera está constituida la iglesia. Y nosotros que somos miembros de ella, tenemos muchos dones que Dios nos dio y que debemos de ponerlos en práctica y darlos hacia Él. Así como esos santos tenían esa bella voz y dijo: yo la voy a dedicar a nuestro Señor Jesucristo porque Él me la dio. ¿Cuál es ese don que Dios me dio que puedo ponerlo en práctica para que mi iglesia continúe, para que mi iglesia no decaiga? ¿Cuál es la conclusión del tema del día de hoy? Yo, miembro de la iglesia, ¿qué voy a hacer de ahora en adelante para alimentar esa iglesia? Para seguir construyendo el reino de Dios.
¿Cuál es mi misión en esta iglesia? Y recordar cuál es la ley que tengo que cumplir para seguir siendo miembro de esta iglesia. ¿Cuál es nuestro compromiso de esta semana? Reconocernos miembros del pueblo de Dios que camina en comunidad. No estamos solos. Somos una comunidad que nos necesitamos todos. Fortalecer la unidad con nuestra parroquia, sacerdote y obispo. Acercarme más a la iglesia. Acercar más a mi familia para que pertenezca a esta iglesia. Hay celebraciones, está su catecismo que no termina cuando ustedes hacen su confirmación. Asistir a las celebraciones especiales que tenemos. Ahora vienen unos momentos muy importantes en esta iglesia, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la vida, pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hay que participar en todos esos eventos importantes, porque estamos viviendo con Él todo lo que Él sufrió y padeció, y con nuestros miembros de nuestra iglesia, con unidad con nuestro pueblo. También practicar la ley de la caridad, del amor a Dios y al prójimo. Eso es nuestro compromiso de esta semana. No es difícil de hacer, no es difícil que no lo podamos realizar. Es fácil. Les voy a pedir que de nuevo se pongan de pie, porque ya estamos concluyendo nuestro tema y vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que de nuevo vamos a leer esa lectura que hace ratito leímos para que nos quede más claro cuál es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que nosotros debemos hacer. Nos ponemos en presencia de nuestro Señor Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Por eso, aunque el pie diga, yo no soy mano, y por eso no soy del cuerpo, no por esto deja de ser del cuerpo. Asimismo, aunque la oreja diga, yo no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Pero Dios ha puesto cada parte del cuerpo como ha querido. Palabra de Dios. Para terminar nuestra oración vamos a escuchar un canto y cuando termine aquí los veo. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia.
Los vivos son la iglesia, los muertos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, recordemos que ahora tenemos que hacer nuestra actividad de nuestro libro, que está en la página 106. La síntesis, vamos a leerla. Esto es lo que nos debe de quedar muy bien grabado en nuestro corazón y en nuestra memoria. Y aquí está la actividad que debemos hacer. La primera actividad, es relacionar correctamente la descripción de una de las características de la iglesia del pueblo. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es la ley? ¿Y cuál es el destino? Bueno, como esta es la segunda actividad, se debería de realizar en presencia de su catequista, quiero que ustedes lo hagan en casa con los miembros de su familia. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Van a poner en un papelito la palabra misión, identidad, ley y destino. Pueden hacer muchos papelitos y ponerle la misma palabra a cada papelito, repetirla 2 o 3 veces para que sean muchos papelitos. Y cada miembro de la familia va a sacar un papelito y va a contestar qué es nuestra misión, qué es nuestra identidad, cuál es la ley y cuál es el destino. Y aquí van a escribir sus aciertos de papá, mamá o de ustedes, a ver quién aprendió mejor la lección. Y después van a hacer su momento familiar. Aquí está. Aquí está su oración de nuevo para hacerla en conjunto de su familia. Y escuchen el canto que yo les puse también aquí en el video para que lo escuchen con su familia. Gracias, chicos, por haberme abierto las puertas de su casa y haber estado con ustedes. Recuerden darle un like a nuestro video, ponerle sus comentarios, mandarle evidencia a su catequista de todo lo que vieron y trabajaron el día de hoy. Gracias y nos vemos el próximo sábado. Adiós.